Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si has perdido el temor a Dios, lo has perdido todo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la nueva serie titulada 10 retos para los padres del siglo XXI, y compartiremos el segundo tema, piedad versus impiedad. Tú nos creaste con un propósito. Piedad versus impiedad es el tema de esta mañana. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Mi esposita hoy no vino porque está lloviendo en Piedecuesta, entonces no quise exponerla a la moto a que se mojara y por eso vine hoy solo. Muy bien, también está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Beatriz, buenos días. Buenos días. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará la mayoría de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué en la serie 10 retos para los padres del siglo XXI incluyó el tema piedad versus impiedad? Porque si bien la piedad y la impiedad siempre han estado en un continuo conflicto, pues eso no es ni de ayer ni de antier, ¿cierto? No podemos desconocer que en las últimas décadas el conflicto pues se ha intensificado a tal punto que muchos niños, adolescentes y jóvenes en la actualidad, ellos tienen una percepción totalmente equivocada de la realidad. Ellos a lo malo lo están llamando bueno, a lo bueno lo están llamando malo. Este panorama pues hace que sea muy difícil criar hijos piadosos en nuestra época, ¿cierto? Pues donde la impiedad es tan valorada y exaltada, pues se hace muy difícil que nuestros hijos quieran ir en pos de la piedad. Hoy día se salta la impiedad, uno ve esas series, bueno, yo no miro televisión, pero así que uno se entera de esas series de televisión donde lo único que se exalta es la impiedad, el pecado, la maldad, pues es muy complicado poder bendecir y poder levantar hijos piadosos. Esta cosa de la piedad versus la impiedad ya se hablaba desde el Antiguo Testamento. El profeta Isaías en el siglo VIII a.C., él denunció la sociedad de su época, y yo creo que esa misma denuncia aplica a nuestra sociedad. Isaías 5:20 dice así: ay, es un ay de lamento, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A mí me parece impresionante que hoy día se diga que es bueno y que es aceptable la relación entre un hombre con un hombre, o la relación de una mujer con una mujer. Se dice que eso es en aras del amor. No, ahí no hay amor. Es imposible que allí haya amor. Allí hay perversión, hay una desviación de la sexualidad. No hay amor genuino, porque el amor genuino no hace nada indebido. Entonces, mire que los jóvenes piensan, porque ya han sido afectados en su cosmovisión, que eso no es nada malo, y hasta lo aplauden. Ahora se aplauden el hecho de que una mujer viaje kilómetros para ir en busca de su amor, que es otra mujer en otro país, y eso se aplaude, eso sale en los diarios de nuestros periódicos, o sea, tremendo. Se está aplaudiendo la impiedad, se está exaltando la impiedad. Pastor, definamos los conceptos, la piedad y su contraparte, la impiedad.
Bueno, la piedad es la virtud de mostrar compasión o mostrar misericordia a nuestros semejantes, pero también incluye la devoción a Dios, el vivir para agradar a Dios. Y la impiedad pues es esa actitud rebelde que se opone a la sujeción, al conocimiento de Dios de forma consciente, en contra de lo que se le debe dar al Señor como creador, como sustentador y como salvador. La impiedad pues surge de la soberbia humana y se manifiesta en la deshonestidad, en la crueldad, en la falsedad, entre muchas otras actitudes perversas. Pastor Ángelo, ¿cuál es la razón para que la sociedad actual ame más la impiedad que la piedad? Yo no hablaría de razón, sino de razones en plural. Hay varias razones para que esto se esté dando y en las magnitudes en las que se estaba dando y que nosotros podemos apreciar. Creo que las principales razones para que la impiedad se esté imponiendo frente a la piedad es el abandono de Dios, el rechazo necio de la verdad, la ley del menor esfuerzo, la sobrevaloración de los bienes materiales y el culto al cuerpo. Quizás hay más, pero creía yo que esas son las principales, son como los ejes de donde sale todo ese despliegue de pecados que tienen que ver con la impiedad. Pastor, ¿de qué manera el abandono de Dios hace que la gente ame más la impiedad que la piedad? Mira, mírelo de este modo. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, pues al final no tendremos que responder a nadie, ¿cierto? Porque ya no está Dios, ya no hay una máxima autoridad. Esto significa que al abandonar a Dios, la sociedad quedó a la merced de sus propias reglas, de su propia moralidad, de su propia percepción del bien y el mal. Y es bien interesante que el ay de Isaías para aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, está antecedido por otro ay y hay una declaración importante del profeta. Quiero leerla. Isaías 5, 18 al 19 dice así: Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. ¿Qué es lo que yo puedo apreciar en estos dos versículos? Yo lo que puedo ver es que la sociedad de aquella época, que era la sociedad de Israel, que era entre comillas el pueblo de Dios, pues porque se estaban comportando como Sodoma y Gomorra, así lo dice el capítulo 1, esa sociedad estaba corrompida porque creía que Dios jamás iba a hacer nada al respecto, porque creía que Dios se iba a cruzar de brazos. Con sarcasmo estaban desafiando a Dios y creían que no les iba a pasar nada. En pocas palabras, la sociedad israelita había perdido el temor de Dios. Y cuando una sociedad pierde el temor de Dios, lo ha perdido absolutamente todo. Ya no importa que tenga o que posea esa sociedad, no importa que haya prosperidad, no importa que haya salud, no importa que haya educación y trabajo. Si una sociedad pierde el temor de Dios, está al borde de ser juzgada por Dios mismo. Pastor Ángelo, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que en medio de una sociedad que perdió el temor de Dios, ellos no la pierdan? Modelándolo, Oscar, modelándolo y enseñándolo continuamente a nuestros hijos. Padres que no tienen temor de Dios nunca podrán formar hijos que tengan temor de Dios. Aunque padres piadosos podrían tener hijos impíos, es casi imposible que padres impíos tengan hijos piadosos. Así que nosotros tenemos, estimado oyente, una enorme responsabilidad ante Dios y también tenemos una enorme responsabilidad ante nuestros hijos. ¿Cuál es? Pues mostrarles a nuestros propios hijos que en medio de una generación adúltera, pecadora, como diría el Señor Jesucristo, todavía hay gente de carne y hueso que ama y que respeta a Dios, que en verdad le importa lo que Dios diga o piense de sus vidas. Hay que mostrarles, hay que modelarles eso a nuestros hijos. El Salmo 34:11 dice: vengan, hijos míos, y escúchenme,
que voy a enseñarles el temor del Señor. Qué bonito que le digamos eso a nuestros hijos. Vengan, escúchenme que les voy a enseñar el temor de Dios. Proverbio 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, porque hay jovencitos muriendo, quitándose la vida, matándose en las drogas. ¿Por qué? Porque no tienen temor del Señor. Vea lo que es que lo dice Proverbios 10:27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Y Proverbios 14:26 dice, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Así que cuando yo temo al Señor, aún mi temor del Señor en algo protege a mis propios hijos. Pastor Ángelo, usted mencionó que otra de las razones por la cual la sociedad ama más la impiedad que la piedad es el rechazo necio de la verdad. ¿Qué significa que la sociedad haya rechazado neciamente la verdad? Bueno, esta razón se desprende de la otra, ¿no? Es lógico que si la sociedad abandona a Dios, pues rechazará la verdad de Dios. Y lo que significa es que la sociedad del siglo XXI, porque estamos hablando de padres del siglo XXI, ¿cierto? La sociedad del siglo XXI no quiere tener en cuenta lo que Dios dice. La gente quiere la bondad de Dios, pero rechaza la verdad de Dios. Vea, la gente quiere que Dios les ayude en sus problemas, que Dios los sane si están enfermos, que Dios haga un milagro financiero si están endeudados, que Dios los conforte, pero no quieren que Dios los confronte. Vea, muchos son los que tienen su propio imaginario de Dios. Les gusta pensar en un Dios al estilo Papá Noel, en un Dios bonachón, un Dios buena gente y hasta alcahuete que no se enoja frente al pecado, que no reprende, que se queda callado frente a nuestras maldades. El problema con ese Dios, estimado oyente, es que de ninguna manera es el Dios de la Biblia, ¿cierto? El Dios de la Biblia ama pero disciplina. El Dios de la Biblia no es como los papás de ahora que se quedan callados frente a los pecados de sus hijos. El Dios de la Biblia usa la verdad de su palabra para corregirnos. Y si no hacemos caso, entonces Él nos va a disciplinar. Y si en últimas el hombre no hace caso de la verdad, no hace caso de la disciplina de Dios, entonces el Dios de la Biblia terminará condenando al hombre por su corazón rebelde y obstinado. Pastor, como padres, ¿qué debemos hacer para que nuestros hijos no rechacen la verdad de Dios? Pues nosotros no podemos impedir que ellos rechacen la verdad de Dios y esa es una realidad que salta a la vista. Lo que sí podemos hacer es exponerlos a esa verdad y entre más temprano mejor. Es por eso que la misma Biblia manda a los padres que no desaprovechemos el tiempo y continuamente les hablemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Por favor, estimado papá, estimada mamá, léales la Biblia a sus hijos todos los días. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Vea, tenemos una imperiosa necesidad de enseñarles la palabra de Dios, de mostrarles la verdad de Dios a nuestros hijos. Pastor Ángelo, ¿por qué la ley del menor esfuerzo ha hecho que la sociedad ame más la impiedad que la piedad? Porque la piedad cuesta, la piedad es difícil, la piedad demanda de esfuerzo, demanda de sacrificio y es lógico que muchos entonces quieran más pagando menos, quieran premios de oro haciendo esfuerzo solo para el bronce o para la plata. Hay gente que quiere premios o quieren recompensas abultadas haciendo sacrificios menores, pequeñitos. Quieren ganar mucho trabajando poco. Esa es la naturaleza, ¿cierto? Por eso la ley del menor esfuerzo ha venido avasallando la piedad y entonces ya la piedad está opacada, está eclipsada.
Jesús habló al respecto cuando enseñó sobre la salvación. Él comparó a los dos tipos de personas que hay en el mundo. Mateo 7, 13 al 14 dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Yo pregunto, ¿por qué entran por ella? Pues porque es fácil. No requiere esfuerzo. No requiere ningún esfuerzo, no requiere ningún sacrificio. El versículo 14 dice: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces ahí está, digamos, el contraste. La gente le gusta lo fácil, lo cómodo, lo rápido, pero Dios quiere que nosotros nos vayamos por lo difícil, por el sacrificio, por el esfuerzo. ¿De qué maneras prácticas podemos ver que el amor por la impiedad aplicando la ley de menor esfuerzo? ¿Cómo se observa esto? Bueno, como usted lo mencionaba ahorita, Oscar, cuando un hombre quiere ganarse un gran salario, pero sin ir a trabajar o haciendo un trabajo muy mediocre, como le pasa al honorable Senado de la República. Cuando un estudiante quiere ganarse un título sin estudiar o haciendo plagio. Hay gente que no tiene títulos y no sabe nada, pero tiene el título, ¿cierto? Bachiller en 3 meses. O profesionales, ¿no? Bachiller en 1 año. Eso es tener una conducta impía, ¿cierto? Cuando yo quiero obtener resultados sin ningún esfuerzo. Cuando una mujer, por ejemplo, busca ganarse la vida vendiendo su cuerpo con la excusa de que no encuentra trabajo o que su salario es insuficiente, impiedad, ¿cierto? Ahí está la impiedad. Cuando un político se roba los recursos del pueblo, cuando una persona empieza a expender licor, drogas, porque con eso se va a lucrar y va a perjudicar a otras personas, pero a él lo que le interesa es la platica, le interesa es el dinero. Ahí está la impiedad. Está eclipsada por la ley del menor esfuerzo. Bueno, pastor, ¿cómo formar hijos que no amen la ley del menor esfuerzo? No dándoles ni haciéndoles todo, por favor, poniéndolos a trabajar, enseñándoles que Dios valora, pero también bendice el fruto de nuestras manos. O sea, no solo lo valora, no solo que Dios se agrada cuando trabajo, sino que me bendice cuando yo trabajo, mostrándoles que Dios no es facilista ni se agrada de los vagos, dejándoles muy en claro a mis hijos que los mediocres no contarán con el respaldo de Dios. Dios no respalda a los mediocres, ellos lo deben saber. Proverbios 12:14 dice: cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Y Proverbios 14:23 dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Eso yo debo enseñarle a mis hijos. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y también por el Facebook de Radio Primavera. Hoy, piedad versus impiedad. Pastor Ángelo, la otra razón que ha hecho que la sociedad ame más la impiedad que la piedad es la sobrevaloración de los bienes materiales. ¿Qué tiene que ver la impiedad con el materialismo? Vea, cuando se le da mayor valor a las cosas que a las personas, estamos frente a una distorsión de la realidad y de lo que es correcto, y caemos por lo tanto en la impiedad. Y definitivamente no puede ser piadosa una persona que por ganar unos pesos de más daña a otro ser humano. No podemos decir que esa persona es piadosa. Por ejemplo, cuando alguien es capaz de inyectarle hormonas a los pollos para que crezcan más rápido, sin importarle que esos químicos dañen a las personas que han de consumir ese producto, pues está demostrando no solo su impiedad, sino que le importa más llenar sus bolsillos de dinero mientras está perjudicando a otros. Eso es un pensamiento y un corazón netamente materialista. ¿Cómo orientar a nuestros hijos para que no caigan en una vida guiada por el materialismo? Enseñándoles que las personas tienen valor y las cosas tienen precio. Y es obvio que esto también se enseña pues con el ejemplo, porque si yo le digo a mi hijo que las cosas son menos importantes que las personas, pero le doy una tanda, una paliza, porque lavando la loza se le cayó un plato y lo partió, pues yo estoy dando un mensaje ahí totalmente contradictorio. O si yo le digo a mis hijos que las personas son más importantes que las cosas, pero yo no paro en la casa porque me la paso trabajando y trabajando y trabajando porque necesito comprar y pagar cosas,
pues estoy dando también un mensaje contradictorio. Pastor, el último aspecto que usted mencionó y que lleva a la sociedad a amar más la impiedad que la piedad fue el culto al cuerpo. ¿Cómo el culto al cuerpo lleva a amar la impiedad? Mire, Oscar, la gente es especialista en autoengañarse. Muchos dicen que hacen ejercicio porque quieren estar mejor físicamente y ojalá así fuera. De hecho, quizás para algunos esa sea la única razón. Pero con todo el bombardeo de los medios de comunicación y la industria de la estética, pues que son como pulpos y gobiernan todos estos medios, vea, muchos hacen ejercicio solo porque quieren verse bien, para que los demás los admiren, los deseen y hasta los codicien. Eso es pecado. Así usted diga que no es pecado, pues no importa que usted diga que no es pecado. A la luz de la palabra de Dios, eso es pecado, eso es impiedad, eso es proveer para los deseos de la carne. Inclusive me atrevería a decir que si no todos, casi todos de los que se hacen una cirugía estética lo hacen por vanidad. Es claro que algunos en verdad pues la necesitan para corregir una deformación o a causa de algún accidente, pero las estadísticas muestran que un gran porcentaje de quienes se someten a este tipo de cirugías es porque quieren mejorar su imagen, pues se sienten insatisfechos consigo mismos y obvio eso es proveer para la vanidad y para que otros codicien ese cuerpo que es tan esbelto y tan perfecto. Pastor, ¿de qué manera los padres pueden orientar a los hijos para que no le rindan culto al cuerpo? Los padres deben modelar lo que es importante para ellos. Si los hijos ven que sus padres valoran más el orar, el leer la Biblia, el ayunar, el congregarse y demás hábitos espirituales, que ir más bien al gimnasio e inclusive que el comer saludable, ahí yo estoy modelando, ahí yo le estoy mostrando a mis hijos qué es lo que importa para mí. Esto no significa que esté mal el cuidar el cuerpo, ¿no? Pero si cuido más el cuerpo que el espíritu, le estaré dando un mensaje equivocado a mis hijos. A los hijos hay que enseñarles que el cuerpo no es para ser exhibido, no es para idolatrarlo, no es para que otros pequen con él codiciándolo. Por eso hay que transmitirle a los hijos muy claramente que hay una línea muy delgada entre el cuidado del cuerpo y la idolatría al cuerpo. ¿Qué otros principios debemos enseñarle a nuestros hijos con respecto al culto del cuerpo, que es uno de los ídolos modernos? Hay que enseñarles, por ejemplo, este versículo, 1 Timoteo 4, del 7 al 8, dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la venidera. Vean, nuestros hijos deben saber este pasaje para que lo puedan creer. Desde la óptica divina hay más valor en ejercitarnos en ser hombres y mujeres piadosos que en ser hombres acuerpados o mujeres esbeltas, ¿cierto? Para Dios es más importante que seamos piadosos. El apóstol Pablo pues no descarta aquí de plano el ejercicio físico, pero le da mayor importancia a los ejercicios que nos hacen crecer en la piedad. Así que como padres nosotros deberíamos motivar a nuestros hijos a que oren más a que salgan a caminar. Deberíamos motivar a nuestros hijos más a que se congreguen que en lugar de que se vayan al gimnasio. Deberíamos motivar a nuestros hijos más a que ayunen, a que hagan dieta, ¿cierto? Deberíamos motivar más a nuestros hijos a que lean la Biblia, a que se conozcan esas rutinas que deben hacer para moldear mejor su cuerpo. También hay que enseñarles a que no sean sensuales, que no usen su cuerpo para atraer a otros, sino más bien que crezcan en su interior, en su espíritu, de tal manera que los demás puedan contemplar que se puede ser joven y también se puede ser espiritual. Bueno, pastor, para concluir, por favor, compártanos los acostumbrados 10 consejos. Bueno, estimados padres, proteja a sus hijos enseñándoles el temor del Señor. Consejo 2, modele a sus hijos amor, respeto y adoración a Dios. 3, recuerde a sus hijos que si no tenemos temor de Dios, lo hemos perdido todo. 4, enseña a sus hijos que el Dios de la Biblia ama, pero también disciplina nuestras faltas y nuestros pecados. 5, enséñele continuamente a sus hijos la palabra de Dios para que su relación con el Señor crezca con principios firmes. 6, viva la verdad de Dios, predique y practique. 7, sea como padre o madre un modelo para sus hijos de hábitos espirituales.
que su hijo lo vea leyendo la Biblia, orando, que lo vea que usted se congrega, que eso es importante para usted. 8. Motive a sus hijos a mantener hábitos espirituales que les ayuden a llevar una vida piadosa y agradable al Señor. 9. Enfatice a sus hijos que es más importante lo eterno que lo terreno, que la belleza es pasajera, la juventud es pasajera. Y 10. Enséñale a sus hijos que todo en la vida requiere de esfuerzo. Un buen padre no es el que le da todo a sus hijos. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.